Ricardo Fernández, un millonario que siempre creyó tener todo bajo control, ve su mundo desmoronarse al descubrir un secreto devastador. Después de 20 años, descubre que su amado hijo, que siempre creyó ser su heredero legítimo, es en realidad hijo de su chofer. En una hermosa región de la ciudad, donde las casas son grandes y las calles bien cuidadas, se encuentra la mansión de la familia Fernández. En el centro de esta mansión vive Ricardo Fernández, un hombre que construyó su fortuna con mucho trabajo. Ricardo no nació rico, pero gracias a su empresa de tecnología, se convirtió en uno de los empresarios más respetados y exitosos de la zona. A su lado está Laura, su esposa, una mujer elegante y cariñosa. Laura cuida de la familia con mucho amor y también se dedica a ayudar a la comunidad con su trabajo voluntario. Pero la verdadera alegría de Ricardo es su hijo, Alejandro, un joven de 20 años. Alejandro es alto, fuerte y talentoso. Se destaca tanto en los estudios como en los deportes. La casa está llena de medallas y trofeos que ha ganado en competiciones de natación y debates escolares. Ricardo siempre habla con orgullo de los logros de Alejandro, que es la estrella de la familia. La vida de los Fernández parece perfecta. En su casa, decorada con muy buen gusto, las comidas siempre son animadas, con muchas risas y conversaciones. Los domingos por la mañana, Ricardo y Alejandro suelen jugar a la pelota en el jardín o hablar sobre tecnología. Incluso con una agenda llena, Ricardo siempre encuentra tiempo para pasar con Alejandro, mostrando cuánto ama y valora a su hijo. Para los Fernández, cada día es una bendición, lleno de momentos felices y mucho amor. En la vida de los Fernández hay una figura que, aunque discreta, es esencial para la armonía y el funcionamiento de la familia: Carlos, el chofer. Desde hace más de 25 años, Carlos forma parte del día a día de los Fernández. Comenzó a trabajar para Ricardo y Laura antes de que naciera Alejandro, y su lealtad y dedicación lo han convertido en más que un empleado. Es considerado parte de la familia. Carlos tiene un cariño especial por Alejandro, a quien ha visto crecer desde la cuna. Desde pequeño, Alejandro siempre se sintió cómodo con Carlos, quien lo llevaba a la escuela, a los entrenamientos de natación y a muchas otras actividades. Carlos le ha enseñado a Alejandro muchas lecciones importantes sobre la vida, siempre con paciencia y sabiduría. Para Alejandro, Carlos no es solo el chofer, sino una figura paterna, alguien en quien confía y admira. La relación entre Carlos y Alejandro está llena de momentos de complicidad y afecto. Comparten historias durante los viajes en coche, discuten sobre deportes y tecnología, y a menudo, Carlos le da valiosos consejos a Alejandro. Este vínculo es visible para todos en la familia y refuerza la sensación de que Carlos es más que un empleado. Es un amigo cercano, casi un miembro de la familia. Ricardo y Laura siempre han valorado la presencia de Carlos en sus vidas. Saben que él siempre está disponible para apoyar y proteger a la familia, y la confianza que depositan en él es inquebrantable. En los momentos de celebración, Carlos es invitado a unirse a la mesa, y en las dificultades, está ahí para ofrecer un hombro amigo. Esta relación armoniosa y afectuosa hace que la vida de los Fernández sea aún más rica y significativa. Con el paso de los años, Ricardo Fernández comenzó a notar algo que nunca había llamado su atención antes. En medio de la agitada rutina de su vida, pequeños detalles empezaron a destacarse. Observaba a Alejandro, su querido hijo, y no podía dejar de notar ciertas similitudes con Carlos, el fiel chofer de la familia. Inicialmente eran cosas pequeñas y sutiles. La forma en que Alejandro inclinaba la cabeza cuando estaba pensando, cierta manera de sonreír o incluso la forma en que cruzaba los brazos. Ricardo intentó apartar esos pensamientos, atribuyendo esas similitudes a la convivencia cercana entre Alejandro y Carlos a lo largo de los años. Después de todo, Carlos siempre había estado presente en la vida de Alejandro,
desde sus primeros pasos hasta sus triunfos académicos y deportivos. Era natural, pensaba Ricardo, que Alejandro hubiera absorbido algunos gestos y comportamientos de Carlos, una figura tan constante en su vida. Sin embargo, las observaciones de Ricardo comenzaron a intensificarse. En una tarde soleada, durante una parrillada familiar, Ricardo observó a Alejandro y a Carlos conversando animadamente. Fue como si estuviera viendo dos reflejos en el espejo, la manera en que ambos reían, el tono de sus voces, e incluso el brillo en sus ojos. Todo parecía alinearse de manera desconcertante. Estas observaciones comenzaron a incomodar a Ricardo de una manera que no podía explicar. Cada pequeño gesto que notaba aumentaba su inquietud. En una cena, Alejandro hizo un comentario que recordaba mucho a una de las historias que Carlos solía contar. Ricardo guardó silencio, reflexionando sobre la coincidencia. La inquietud de Ricardo crecía cada día. Se encontraba analizando fotos antiguas, buscando pistas que confirmaran o refutaran sus sospechas. En una de esas fotos, una imagen de Alejandro a los 10 años, sonriendo al lado de Carlos, hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Las similitudes estaban ahí, claramente visibles, y Ricardo ya no podía ignorarlas. Aún así, Ricardo intentó convencerse a sí mismo de que estaba exagerando. Tal vez solo fuera la convivencia, una coincidencia inofensiva. Amaba a Laura y confiaba en Carlos. No había motivo para sospechar de algo más profundo. Pero, en el fondo, la semilla de la duda estaba plantada, y Ricardo sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar esas sospechas que lo atormentaban. Durante la preparación para un evento de gala en la empresa, Ricardo estaba ocupado revisando los detalles finales. La ocasión prometía ser grandiosa, reuniendo a los mayores nombres de la industria de la tecnología. Con el objetivo de garantizar que todo estuviera perfecto, Ricardo decidió hacer una limpieza en la oficina de su casa, buscando documentos antiguos y otros elementos que pudieran ser usados como parte de la decoración histórica de la empresa. Mientras revisaba una caja de papeles viejos, encontró un sobre amarillento por el tiempo, escondido en el fondo. Curioso, Ricardo abrió el sobre con cuidado y encontró una carta. La caligrafía familiar de Laura llamó su atención de inmediato. Comenzó a leer, sintiendo una mezcla de nostalgia y curiosidad. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían las palabras, una sensación de shock y traición comenzó a crecer en su pecho. La carta era claramente una declaración de amor, escrita por Laura para Carlos, muchos años atrás. Hablaba de una relación secreta, describiendo momentos de pasión y ternura que compartieron antes de que Laura se casara con Ricardo. Las palabras eran intensas y sinceras, revelando sentimientos profundos que Laura tenía por Carlos. Cada frase parecía una puñalada en el corazón de Ricardo. Se sentó aturdido tratando de procesar la revelación. La carta era una prueba irrefutable de que Laura y Carlos habían tenido una relación íntima, algo que ella nunca mencionó en todos los años de matrimonio. Las sospechas de Ricardo sobre las similitudes entre Alejandro y Carlos comenzaron a tener sentido de una manera perturbadora. Ricardo releyó la carta varias veces, cada lectura trayendo una nueva ola de dolor y confusión. Recordaba los momentos en que Laura parecía distante, las miradas que Carlos lanzaba hacia ella, que ahora percibía como cargadas de significado. Todo comenzó a encajar de manera incómoda en su mente. El descubrimiento sacudió profundamente a Ricardo. Se levantó, aún sosteniendo la carta, y comenzó a caminar por la oficina. Las palabras de Laura resonaban en su mente, y sentía un torbellino de emociones, ira, tristeza, traición. ¿Cómo pudo ella mantener este secreto por tanto tiempo? ¿Y qué significaba esto para Alejandro? Ricardo sabía que debía confrontar a Laura, pero el miedo a las respuestas que podría obtener lo paralizaba. Durante todo el evento de gala, Ricardo apenas podía concentrarse. Las palabras de la carta estaban grabadas en su mente,
y no podía apartar la imagen de Laura y Carlos juntos. Cada vez que miraba a Carlos, quien estaba presente como siempre, sentía una mezcla de repulsión y lástima. La confianza que depositaba en Carlos estaba completamente destrozada. Al final de la noche, Ricardo sabía que no podría posponer la conversación con Laura. Necesitaba entender la verdad sobre el pasado y qué significaba esto para el futuro de su familia. La carta había abierto una herida profunda y sabía que necesitaría respuestas para comenzar a sanarla. La noche prometía ser larga y llena de revelaciones dolorosas. La noche estaba fría y silenciosa cuando Ricardo finalmente llegó a casa después del evento de gala. Su mente estaba cargada con el descubrimiento devastador y sabía que no podría esperar más para confrontar a Laura. Entró en la casa, encontrando a Laura sentada en la sala de estar, con una sonrisa acogedora que desapareció rápidamente al ver la expresión seria de Ricardo. Ricardo se acercó lentamente, sosteniendo la carta firmemente en su mano. Se sentó junto a Laura, el corazón latiendo aceleradamente. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar. Laura, encontré algo hoy mientras arreglaba mi oficina. Una carta. Una carta que escribiste para Carlos hace años. Los ojos de Laura se agrandaron y llevó la mano a la boca. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Ricardo continuó, tratando de mantener la calma. ¿Por qué nunca me contaste sobre esto? ¿Sobre ustedes dos? ¿Sobre lo que sucedió antes de casarnos? Laura suspiró profundamente, los ojos llenos de lágrimas. Ricardo, yo nunca quise que lo supieras. Fue un error. Algo que pasó antes de darme cuenta de que quería estar contigo. Carlos y yo tuvimos un breve romance, pero terminó antes de casarnos. Ricardo sintió un apretón en el pecho. Laura, ¿tienes idea de lo que esto significa? Alejandro, nuestro hijo, ¿hay una posibilidad de que no sea mío? Laura comenzó a llorar en silencio, asintiendo. Sí, Ricardo, hay una posibilidad de que Alejandro sea hijo de Carlos. Nunca lo supe con certeza y tenía miedo de descubrirlo. Te amaba y no quería destruir nuestra familia. La revelación fue un golpe aplastante para Ricardo. Se levantó sintiendo una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No pensaste en cómo me afectaría? ¿Cómo afectaría a Alejandro? Laura intentó acercarse, pero Ricardo retrocedió. Ricardo tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de destruir todo lo que construimos. Hice lo que pensé que era mejor en ese momento, pero ahora veo que fue un error. Ricardo pasó las manos por su cabello, tratando de procesarlo todo. Miró a Laura, el dolor evidente en sus ojos. Siempre creí que Alejandro era mi hijo. Siempre me sentí orgulloso de él, me veía en él. Ahora, todo eso está en duda. Laura sollozó, tratando de encontrar las palabras correctas. Ricardo, independientemente de quién sea el padre biológico, siempre has sido el padre de Alejandro. Lo criaste, lo amaste, y él te ama como su padre. Ricardo sabía que Laura tenía razón, pero eso no aliviaba el dolor que sentía. Miró la carta una vez más, como si tratara de encontrar alguna respuesta en las palabras escritas hace tantos años. Necesito tiempo, Laura. Necesito pensar en todo esto. Laura asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo entiendo, Ricardo. Por favor, sabe que te amo y siempre te amaré. Solo quería proteger a nuestra familia. Ricardo se dio la vuelta y caminó lentamente fuera de la sala, sintiendo el peso de la revelación sobre sus hombros. La confianza que tenía en Laura estaba rota, y la duda sobre la paternidad de Alejandro lo atormentaba. Sabía que tendría que confrontar no solo a Laura, sino también a Carlos, y eventualmente a Alejandro. El camino hacia la verdad apenas comenzaba, y Ricardo no sabía a dónde lo llevaría. La noche pasó lentamente para Ricardo, quien apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Laura y Carlos juntos y las posibles implicaciones para Alejandro lo atormentaban. Por la mañana, sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre.
Decidido a descubrir la verdad, concluyó que una prueba de ADN era la única manera de confirmar o disipar sus sospechas. En el desayuno, la atmósfera estaba tensa. Laura evitaba la mirada de Ricardo, mientras que Alejandro, ajeno al tumulto emocional de sus padres, comentaba animadamente sobre un próximo evento en la universidad. Ricardo sabía que no podía postergar más la conversación. «Laura, necesitamos hablar», dijo Ricardo con firmeza. Laura asintió, ya sabiendo lo que vendría a continuación. Pidieron a Alejandro que fuera a su habitación, ya que necesitaban discutir algo serio. «Laura, no puedo vivir con esta duda. Necesitamos hacer una prueba de ADN para confirmar la paternidad de Alejandro», declaró Ricardo, intentando mantener la calma. Laura, visiblemente abatida, respiró hondo. «Ricardo, entiendo tu necesidad de saber la verdad. Siempre temí este momento, pero sé que es lo correcto». Miró al suelo con la voz entrecortada. «Sea cual sea el resultado, quiero que sepas que te amo y que nunca quise hacerte daño». Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme. «Lo sé, Laura, pero necesitamos hacer esto, por el bien de todos nosotros». Con el consentimiento reacio de Laura, Ricardo programó una cita en una clínica especializada. Sabían que sería difícil explicarle a Alejandro, pero decidieron que él también tenía derecho a saber la verdad. El siguiente fin de semana, se reunieron en la sala de estar. Ricardo y Laura se miraron, buscando fuerza el uno en el otro. Ricardo comenzó a hablar. «Alejandro, hay algo importante que necesitamos discutir contigo. Es sobre tu paternidad», dijo Ricardo tratando de ser lo más directo posible. Alejandro frunció el ceño confundido. «¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando?». Laura sostuvo la mano de Alejandro. «Querido, antes de casarme con tu padre, tuve una breve relación con Carlos. Hay una posibilidad de que él sea tu padre biológico. Queremos hacer una prueba de ADN para aclararlo». Alejandro quedó atónito, mirando a ambos. «¿Están diciendo que Carlos puede ser mi padre? Esto es mucho para asimilar». Ricardo puso la mano en el hombro de Alejandro. «Sé que es difícil, hijo, pero necesitamos descubrir la verdad. Independientemente del resultado, debes saber que siempre serás nuestro hijo y te amamos». Alejandro, aún impactado, asintió lentamente. «Si esto es lo que necesitamos hacer, entonces adelante». Finalmente, llegó el día. Ricardo recibió una llamada de la clínica informando que los resultados estaban listos. Tomó el teléfono con manos temblorosas y escuchó atentamente. El mundo parecía detenerse mientras la verdad era revelada. Ricardo colgó el teléfono y se quedó inmóvil por unos momentos, absorbiendo la devastadora revelación. La prueba de ADN había confirmado. Carlos era el padre biológico de Alejandro. El mundo de Ricardo se desmoronó en ese instante. Se sintió traicionado, no solo por Laura, sino por la propia realidad que siempre creyó ser verdadera. Caminó lentamente hasta la sala de estar, donde Laura y Alejandro esperaban ansiosamente. Con una expresión seria, Ricardo se sentó y miró a ambos. Laura, viendo la expresión en el rostro de Ricardo, ya sabía el resultado antes de que él hablara. «Es verdad», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «Carlos es el padre biológico de Alejandro». El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro parecía perdido, tratando de procesar lo que eso significaba para él. Laura comenzó a llorar en silencio, su culpa y tristeza claramente visibles. Ricardo se levantó abruptamente, incapaz de quedarse allí por más tiempo. «Necesito un tiempo», dijo, evitando mirar a Laura y Alejandro. «Necesito pensar». Sin esperar una respuesta, Ricardo salió de casa, caminando sin rumbo por las calles del vecindario. El peso de la revelación lo sofocaba. Se sentía traicionado, no solo por el pasado de Laura, sino también por la vida que pensaba haber construido. Todos los momentos con Alejandro, todos los recuerdos, ahora parecían envueltos en una niebla de duda e incertidumbre. Ricardo encontró un parque tranquilo y se sentó en un banco, mirando al vacío.
Los recuerdos de Alejandro creciendo, las noches en vela cuidándolo cuando estaba enfermo, los momentos orgullosos en las competiciones, todo eso ahora parecía distante e irreconocible. Amaba profundamente a Alejandro, pero no podía ignorar el dolor del descubrimiento. Pasaron horas mientras Ricardo intentaba procesar sus emociones. Sabía que necesitaría confrontar a Carlos y resolver esta situación, pero no sabía cómo. La idea de enfrentar a Carlos, el hombre que consideraba un amigo leal y un miembro de la familia, ahora lo dejaba nauseabundo. Se sentía dividido entre el amor por Alejandro y la traición que sentía. Cuando finalmente volvió a casa, ya era de noche. Laura y Alejandro estaban en la sala, ambos con expresiones de preocupación y tristeza. Ricardo entró en silencio, sintiéndose exhausto. «Sé que esto es difícil para todos nosotros», comenzó, tratando de mantener la calma. «Pero necesitamos encontrar una manera de seguir adelante». Alejandro, aún procesando todo, miró a Ricardo con ojos llenos de dudas. «Papá, yo no sé qué decir. ¿Esto lo cambia todo?». Ricardo se acercó y puso la mano en el hombro de Alejandro. «Alejandro, siempre serás mi hijo. Nada cambiará eso. Lo que necesitamos ahora es tiempo para entender y aceptar esta nueva realidad». Laura secó sus lágrimas y se acercó también. «Necesitamos ser fuertes, juntos. Superaremos esto como una familia». Ricardo asintió, sabiendo que el camino por delante sería difícil y doloroso. Necesitaría confrontar sus propias emociones y eventualmente a Carlos. Pero por ahora, se concentró en estar presente para su familia, tratando de encontrar una manera de reconstruir la confianza y la unidad que siempre habían valorado. En los días que siguieron, Ricardo continuó luchando con sus sentimientos. Se aislaba frecuentemente, buscando claridad en largas caminatas y momentos de introspección. La revelación había sacudido los cimientos de su vida. Ricardo sabía que necesitaba hablar con Carlos. Con el corazón pesado, decidió llamar al chofer y pedirle que viniera a la casa de los Fernández. Carlos respondió rápidamente, con su habitual disposición, sin sospechar de la tormenta que se avecinaba. Cuando Carlos llegó, Ricardo lo invitó a entrar y se sentó a su lado en la sala de estar. Laura y Alejandro estaban presentes, sus rostros reflejando la tensión del momento. Ricardo respiró hondo antes de comenzar a hablar. «Carlos, hicimos una prueba de ADN para aclarar la paternidad de Alejandro», comenzó Ricardo, intentando mantener la voz firme. «Los resultados confirmaron que tú eres el padre biológico». Carlos permaneció en silencio por unos instantes, asimilando la noticia. Sus ojos se llenaron de lágrimas y miró a Alejandro con una mezcla de amor y dolor. «Alejandro, yo nunca quise que las cosas llegaran a este punto», dijo Carlos, con la voz entrecortada por la emoción. Carlos se volvió hacia Ricardo y Laura. «Siempre supe que había una posibilidad, pero nunca quise causarles problemas. Mi intención siempre fue proteger a la familia y mantener la paz». Laura, secándose las lágrimas, habló con cariño. «Carlos, sabemos que siempre actuaste con buenas intenciones, pero ahora la verdad ha salido a la luz y necesitamos enfrentarla juntos». Alejandro, aún procesando la situación, miró a Carlos. «Entonces, ¿tú lo sabías? ¿Siempre supiste que podría ser tu hijo?». Carlos asintió lentamente. «Lo sospechaba, Alejandro, pero el amor y el respeto que tengo por ti y tu familia me impidieron decir algo. Ricardo y Laura te criaron con tanto amor y yo no quería interferir en eso». Ricardo, sintiendo una mezcla de ira y comprensión, habló con firmeza. «Carlos, siempre confiamos en ti. Saber que guardaste este secreto es doloroso, pero también entiendo tus razones. Lo que importa ahora es cómo vamos a seguir adelante». Carlos miró a Ricardo con sinceridad. «Ricardo, jamás quise traicionarte o causarte dolor. Siempre has sido más que un patrón para mí. Siempre te he respetado profundamente. Mi intención fue proteger a Alejandro y a la familia que él conoce». Alejandro se levantó y caminó hacia Carlos, abrazándolo con fuerza. «Sé que esto es complicado para todos nosotros,
pero siempre te he considerado un amigo, casi como un segundo padre. Ahora, tengo que aprender a lidiar con esta nueva realidad. La sala quedó en silencio por unos momentos, con todos reflexionando sobre el impacto de la revelación. Carlos, emocionado, sostuvo las manos de Alejandro. Siempre estaré aquí para ti, Alejandro, independientemente de todo. Enfrentaremos esto juntos, como siempre lo hemos hecho. Ricardo, viendo la escena, se dio cuenta de que la presencia de Carlos en la vida de Alejandro había sido una bendición, incluso envuelta en secretos. Se acercó a los dos, colocando una mano en el hombro de cada uno. Encontraremos una manera de seguir adelante, como una familia. Necesitamos tiempo para procesar todo, pero creo que podemos superar esto juntos. Los días posteriores a la revelación estuvieron marcados por una mezcla de emociones para la familia Fernández. El clima en la casa era de tensión e incertidumbre, pero también de un profundo deseo de encontrar un camino hacia la reconciliación. Ricardo sabía que, por el bien de Alejandro, necesitaba enfrentar sus sentimientos hacia Carlos y encontrar una manera de seguir adelante. Una tarde, mientras Laura y Alejandro estaban fuera, Ricardo pidió a Carlos que se uniera a él en el despacho. Era hora de una conversación franca y sincera. Carlos entró, parecía nervioso, pero decidido a aclarar las cosas. «Necesitamos hablar, Carlos», comenzó Ricardo, con una voz firme, pero no hostil. «Sobre todo esto, el pasado, el presente y cómo vamos a manejarlo de ahora en adelante». Carlos asintió, sentándose en una silla frente al escritorio de Ricardo. «Ricardo, sé que esta situación es difícil para ti. Nunca quise causar problemas, y lamento mucho todo el sufrimiento que esto ha traído». Ricardo respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. «Carlos, la verdad es que me siento traicionado. Siempre confié en ti, y descubrir que guardaste un secreto tan importante es doloroso. Pero también veo cuánto te importa, Alejandro». Carlos miró a los ojos de Ricardo, su expresión llena de sinceridad. «Ricardo, entiendo tu dolor y tu ira. Nunca fue mi intención traicionarte. Amaba a Laura, pero cuando ella te eligió, respeté esa decisión. En cuanto a Alejandro, siempre lo vi como un hijo, pero sabía que tú eras el padre que él necesitaba». Ricardo se levantó y comenzó a caminar por el despacho, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «He visto el amor que tienes por Alejandro. Él confía en ti, y eso es algo que no podemos simplemente ignorar. Necesito pensar en lo que es mejor para él». Carlos asintió, la esperanza comenzando a surgir en sus ojos. «Ricardo, todo lo que quiero es el bienestar de Alejandro. Si eso significa encontrar una manera de coexistir pacíficamente, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario». Ricardo dejó de caminar y se volvió hacia Carlos. «Yo también quiero lo mejor para Alejandro. Tal vez podamos encontrar una manera de hacer que esto funcione, pero necesitamos tiempo. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo por el bien de nuestra familia». Carlos se levantó y extendió la mano. «Ricardo, agradezco que estés dispuesto a intentarlo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar y apoyarlos». Ricardo estrechó la mano de Carlos, sintiendo un peso salir de sus hombros. «Vamos a trabajar en esto juntos, Carlos. Por el bien de Alejandro y por el bien de todos nosotros». La conversación marcó el inicio de un proceso lento y difícil de reconciliación. Ricardo y Carlos comenzaron a establecer nuevas bases para su relación, enfocándose en su preocupación mutua por el bienestar de Alejandro. Decidieron tener reuniones regulares para discutir cómo podrían apoyar a Alejandro juntos y asegurarse de que se sintiera amado y protegido. En los días siguientes, Ricardo notó que la tensión en casa comenzó a disminuir. Laura se sintió aliviada al ver que Ricardo y Carlos estaban intentando encontrar una solución pacífica, y Alejandro comenzó a sentirse más seguro y confiado, sabiendo que todos estaban trabajando juntos por su bienestar. Alejandro sabía que,
Para comprender completamente la nueva realidad que se presentaba, necesitaba hablar con Carlos. Con el apoyo de sus padres, concertó una cita con Carlos en un café tranquilo, lejos de las distracciones y las intensas emociones de la casa. Eligieron una mesa en un rincón apartado, donde pudieran hablar abiertamente. Carlos llegó primero, pareciendo nervioso, pero decidido. Cuando Alejandro entró, Carlos se levantó y ambos se abrazaron brevemente antes de sentarse. Había una tensión palpable en el aire, pero también una sensación de que este encuentro era necesario. «Gracias por venir, Carlos», comenzó Alejandro, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Necesitaba hablar contigo, entender todo esto mejor». Carlos asintió, sus ojos llenos de emoción. «Alejandro, lo entiendo, y estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas. Quiero ser honesto contigo». Alejandro respiró hondo. «¿Cuándo supiste que podría ser tu hijo? ¿Y por qué nunca dijiste nada?». Carlos miró sus manos antes de responder, como si estuviera organizando sus pensamientos. «Lo sospeché desde el principio, Alejandro. Cuando naciste, vi algo de mí en ti, pero tu madre eligió a Ricardo y respeté esa elección. Ella quería que tuvieras una vida estable y segura, y sabía que Ricardo podía ofrecerte eso». Carlos hizo una pausa, los ojos llenos de sinceridad. «Nunca quise causar problemas, nunca quise interferir en tu vida. Verte crecer fue un privilegio. Estuve allí para ti de todas las maneras que pude, incluso sin poder llamarte hijo». Alejandro sintió una mezcla de emociones, tristeza, comprensión y un nuevo respeto por Carlos. «Me enseñaste tanto, Carlos. Siempre pensé en ti como un segundo padre, pero ahora eso tiene aún más sentido». Carlos sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Siempre tuve un gran cariño por ti, Alejandro. Cada logro tuyo, cada momento que pasamos juntos, fue una alegría para mí. Verte crecer y convertirte en este joven increíble fue un regalo». Alejandro miró a Carlos, sintiendo una conexión profunda y nueva. «Sé que esto es difícil para todos nosotros, pero quiero que sepas que te respeto mucho. Hiciste lo que pensaste que era mejor para mí, y aprecio eso». Carlos asintió, visiblemente emocionado. «Gracias, Alejandro. Eso significa mucho para mí. Quiero estar aquí para ti, como siempre he estado, y espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante juntos». Alejandro sostuvo la mano de Carlos firmemente. «Encontraremos una manera, Carlos. Tenemos que hacer que esto funcione, por nosotros mismos y por la familia». La conversación continuó durante horas, con Carlos compartiendo más sobre su pasado, sus sentimientos por Laura y las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Alejandro escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que, a pesar de las complejidades, Carlos siempre actuó con amor y respeto. Cuando finalmente se despidieron, Alejandro sintió que comenzaba una nueva etapa. Todavía tenía mucho que procesar, pero ahora comprendía mejor la profundidad del amor de Carlos y el sacrificio que hizo. Ese entendimiento trajo una nueva perspectiva y una determinación de reconstruir sus relaciones con honestidad y amor. Con el peso de las revelaciones aún presente, la familia Fernández decidió que era hora de reconstruir sus lazos y crear una nueva dinámica familiar. Ricardo, Laura, Alejandro y Carlos sabían que el proceso sería largo y desafiante, pero estaban comprometidos a seguir adelante juntos. Para empezar, organizaron una reunión familiar, donde cada uno tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos y preocupaciones. Ricardo inició la conversación, destacando la importancia de la honestidad y la comunicación abierta. «Hemos pasado por muchas cosas», dijo, mirando a todos. «Pero creo que, si trabajamos juntos, podemos salir más fuertes de esta situación». Laura asintió, sosteniendo la mano de Ricardo. «Necesitamos ser pacientes y comprensivos unos con otros. Hay mucho amor aquí, y en eso es en lo que debemos enfocarnos». Alejandro, aún procesando la complejidad de su nueva realidad,
Habló con sinceridad. Sé que esto es difícil para todos nosotros. Estoy aprendiendo a aceptar que tengo dos padres que me aman de maneras diferentes. Quiero que sepan que estoy comprometido en hacer que esto funcione. Carlos, con los ojos llenos de gratitud, añadió: estoy aquí para apoyar a todos ustedes. Quiero ser parte de esta familia de una manera saludable y positiva. Con este compromiso renovado, la familia comenzó a trabajar en su nueva dinámica. Instituyeron una cena semanal donde se reunían para compartir sus experiencias y fortalecer sus lazos. Estas cenas se convirtieron en momentos de reconexión, donde risas y lágrimas se compartían libremente. Ricardo y Carlos comenzaron a encontrar un terreno común. Un fin de semana, decidieron trabajar juntos en un proyecto de renovación en la casa. Mientras pintaban una cerca en el jardín, comenzaron a hablar sobre sus experiencias y emociones. Ricardo se dio cuenta de que, a pesar del dolor inicial, Carlos siempre tuvo buenas intenciones y un profundo amor por Alejandro. Nunca pensé que estaríamos aquí, haciendo esto, dijo Ricardo, limpiándose el sudor de la frente. Pero creo que, de alguna manera, es bueno. Estamos reconstruyendo, literalmente y figurativamente. Carlos sonrió asintiendo. Sí, es una nueva oportunidad para todos nosotros, y estoy agradecido de que estés dispuesto a intentarlo. Alejandro también se aseguró de pasar más tiempo con Carlos. Empezaron a salir juntos para practicar deportes y hacer caminatas. Estos momentos permitieron que Alejandro conociera a Carlos de una manera más profunda y personal, reforzando el vínculo que ya existía entre ellos. Laura, por su parte, se dedicó a crear un ambiente armonioso en casa. Animó a la familia a participar en actividades juntos, como noches de juegos y viajes cortos los fines de semana. Estos momentos ayudaron a reforzar la sensación de unidad y amor en la familia. Con el tiempo, Alejandro comenzó a aceptar plenamente la idea de tener dos padres. Reconocía el papel vital que Ricardo y Carlos habían desempeñado en su vida y aprendía a apreciar las cualidades únicas de cada uno. Este crecimiento trajo una madurez emocional que ayudó a la familia a curar las heridas del pasado. La reconstrucción familiar no estuvo exenta de desafíos. Hubo momentos de tensión y desacuerdos, pero la disposición de todos para enfrentar esas dificultades con honestidad y compasión marcó la diferencia. La familia Fernández aprendió que el amor puede superar cualquier adversidad y que, con paciencia y compromiso, es posible transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento. A medida que pasaban los meses, la nueva dinámica familiar se solidificó. La casa de los Fernández, antes marcada por incertidumbres y secretos, ahora resonaba con risas, conversaciones animadas y un amor renovado. Habían encontrado una manera de coexistir pacíficamente, construyendo un futuro basado en la verdad y la aceptación. Con el tiempo, la familia Fernández encontró un nuevo equilibrio. El dolor inicial de las revelaciones dio lugar a una comprensión más profunda y a un vínculo más fuerte entre todos los miembros de la familia. Ricardo y Carlos, en particular, comenzaron a desarrollar un respeto mutuo y una amistad que nadie esperaba. Las conversaciones francas y los momentos de colaboración, como el proyecto de renovación en el jardín, se volvieron comunes. Ricardo y Carlos descubrieron que, además del amor por Alejandro, tenían muchos otros intereses en común. Empezaron a encontrarse regularmente, a veces para discutir asuntos familiares, otras veces solo para compartir una cerveza y conversar sobre la vida. Un día, mientras jugaban baloncesto en el patio con Alejandro, Ricardo se dio cuenta de algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Observó cómo Carlos interactuaba con Alejandro, la manera cariñosa en que le daba consejos, el orgullo en sus ojos cuando Alejandro hacía una buena jugada. Ricardo vio que el amor de Carlos por Alejandro nunca fue una amenaza, sino una adición al amor que él mismo siempre le dio a su hijo. Después del juego, mientras descansaban en el porche, Ricardo se volvió hacia Carlos. «Sabes, Carlos, durante mucho tiempo te vi como una amenaza,
Pensé que tu amor por Alejandro disminuiría mi papel como padre, pero ahora veo que no podría estar más equivocado. Carlos miró a Ricardo, sorprendido, pero con una suave sonrisa. Ricardo, siempre te he respetado a ti y a Laura. Mi intención nunca fue ocupar tu lugar, sino estar presente para Alejandro de la mejor manera posible. Ricardo asintió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Me doy cuenta de eso ahora, y estoy agradecido por todo lo que has hecho por Alejandro y por nuestra familia. El amor que tienes por él es genuino, y él nos necesita a todos. Carlos se emocionó. Gracias, Ricardo, eso significa mucho para mí. Siempre he querido lo mejor para Alejandro, y saber que podemos trabajar juntos para eso es todo lo que podría pedir. Esta conversación marcó un punto de inflexión en la relación entre Ricardo y Carlos. Empezaron a verse como aliados, no solo por Alejandro, sino como amigos que compartían un profundo respeto y admiración mutua. Las barreras de desconfianza e inseguridad fueron reemplazadas por una asociación basada en la aceptación y la comprensión. Alejandro, observando la creciente amistad entre sus dos padres, sintió una alegría y alivio indescriptibles. Siempre temió que la verdad sobre su paternidad dividiera a su familia, pero en lugar de eso, vio a su padre biológico y a su padre adoptivo, uniendo fuerzas para darle una vida llena de amor y apoyo. Con el tiempo, la casa de los Fernández se convirtió en un verdadero refugio de amor y aceptación. Las comidas familiares eran animadas y llenas de conversaciones profundas, donde todos se sentían cómodos para expresar sus pensamientos y sentimientos. Los viajes de fin de semana se convirtieron en una tradición, creando nuevos recuerdos y fortaleciendo los lazos familiares. Ricardo, Laura, Alejandro y Carlos formaron una unidad sólida, donde cada miembro tenía su lugar especial. Ricardo y Carlos, ahora amigos, compartían responsabilidades y decisiones sobre el bienestar de Alejandro, siempre poniendo el amor y el respeto en primer lugar. Laura, viendo la armonía que se había formado, se sintió agradecida y en paz, sabiendo que su familia estaba unida y fuerte. Alejandro, en el centro de esta unión, se convirtió en el vínculo vital entre Ricardo y Carlos. Desempeñaba un papel crucial en promover el entendimiento y la cooperación entre sus dos padres. Su madurez y sensibilidad le permitieron navegar entre ambos, ayudándolos a conectarse y a encontrar un terreno común en cuestiones importantes. Las actividades familiares, antes meramente sociales, ahora se transformaron en momentos de verdadera conexión. Ricardo y Carlos, que antes mantenían una relación puramente profesional y cordial, comenzaron a desarrollar un entendimiento más profundo y sincero. Se reunían regularmente para discutir no solo las necesidades de Alejandro, sino también para compartir consejos y experiencias de vida. Una tarde de sábado, mientras Alejandro estaba en la universidad, Ricardo invitó a Carlos a dar un paseo por el parque. Los dos hombres caminaron lado a lado, conversando sobre la vida y reflexionando sobre el camino que los había llevado hasta allí. «¿Sabes, Carlos?», dijo Ricardo, mirando al horizonte. «Cuando todo esto comenzó, nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Pero mirando hacia atrás, veo lo importante que fue para todos nosotros enfrentar la verdad». Carlos asintió. «Tampoco pensé que estaríamos aquí, Ricardo. Pero la vida tiene una manera de sorprendernos. Y ver cómo Alejandro ha crecido y se ha convertido en este joven increíble, sabiendo que tiene el amor y el apoyo de todos nosotros, hace que todo valga la pena». Ricardo sonrió, sintiendo una profunda gratitud. Alejandro es un chico especial. Nos ha enseñado tanto sobre amor, aceptación y resiliencia. Y creo que también nos ha unido de una manera que nadie más podría. Carlos estuvo de acuerdo, conmovido por las palabras de Ricardo. «Sí, él es el verdadero vínculo que nos conecta. Estoy agradecido de que hayamos podido superar nuestras diferencias y enfocarnos en lo que realmente importa». Las fiestas familiares, antes marcadas por tensiones no dichas, ahora eran celebraciones genuinas de unión.
En los cumpleaños de Alejandro, era común ver a Ricardo y Carlos colaborando en la organización, compartiendo responsabilidades y riendo juntos como viejos amigos. Laura, observando todo, sentía una paz profunda, viendo cómo su familia se había transformado y crecido. Alejandro, por su parte, prosperaba en este ambiente de amor y apoyo. Sabía que podía contar con Ricardo para consejos prácticos y disciplina, mientras que Carlos ofrecía una perspectiva diferente, más intuitiva y emocional. Esta combinación de influencias ayudó a Alejandro a desarrollar una visión equilibrada de la vida y a prepararse para los desafíos futuros. En las vacaciones de verano, la familia decidió hacer un viaje juntos. Alquilaron una casa en la playa, donde pasaron semanas de pura alegría y relajación. Las noches se llenaban de conversaciones alrededor de la fogata, donde compartían historias, esperanzas y sueños. Estos momentos solidificaron aún más los lazos que los unían, creando recuerdos inolvidables. Ricardo y Carlos, trabajando juntos por el bienestar de Alejandro, desarrollaron una asociación basada en respeto y admiración mutuos. Se convirtieron en verdaderos amigos, dispuestos a apoyarse en cualquier circunstancia. Esta amistad inesperada trajo una nueva dimensión a la vida familiar, mostrando que, incluso en las situaciones más complicadas, el amor y la comprensión pueden prevalecer. Con el paso del tiempo, la familia Fernández se convirtió en un ejemplo de resiliencia y unión. Enfrentaron las tormentas juntos, encontrando fuerza en su amor y determinación. Y a través de todo esto, descubrieron que los lazos que realmente importan son aquellos construidos con honestidad, respeto y un compromiso inquebrantable de cuidarse unos a otros. Alejandro, ahora un joven adulto, reflexionaba sobre el viaje de su familia con un profundo sentido de gratitud. Sabía que su vida había sido moldeada por el amor y el sacrificio de sus dos padres, y estaba decidido a honrar ese legado, viviendo con integridad y compasión. Con el tiempo, la familia Fernández encontró un nuevo equilibrio, que reflejaba el verdadero significado del amor y la paternidad. El viaje que habían recorrido, lleno de desafíos y revelaciones dolorosas, se transformó en una historia de superación, crecimiento y unión. En una mañana tranquila, la familia se reunió en el jardín de la casa, disfrutando de un desayuno al aire libre. Las risas y conversaciones fluían libremente, una señal de la paz y la armonía que habían alcanzado. Ricardo observaba a su familia con una sonrisa satisfecha, sintiéndose agradecido por todo lo que habían superado juntos. Laura, sentada al lado de Ricardo, miró a su alrededor y percibió la profundidad del amor que unía a todos allí. «Tenemos una familia maravillosa», dijo, tomando la mano de Ricardo. «Hemos pasado por tanto, pero aquí estamos, más fuertes que nunca». Ricardo asintió, apretando su mano. «Sí, Laura, hemos aprendido que la verdadera paternidad va más allá de la sangre. Se trata de estar presente, amar y apoyar incondicionalmente». Carlos, sentado cerca de Alejandro, miró al joven con orgullo. «Alejandro, nos has enseñado mucho. Tu capacidad de amar y aceptar a todos nosotros fue la clave para encontrar esta armonía». Alejandro sonrió, sintiéndose amado y aceptado por todos. «Soy quien soy gracias a ustedes. Cada uno de ustedes me ha moldeado de una manera especial. Soy bendecido por tener dos padres que me aman tanto y una madre que siempre nos ha unido». La reflexión sobre el verdadero significado de familia y paternidad era inevitable. Ricardo, Laura, Alejandro y Carlos entendieron que los lazos familiares no se definen solo por la sangre, sino por el corazón. Percibieron que la familia se construye sobre la base del amor, la aceptación y el compromiso de cuidarse unos a otros, independientemente de las circunstancias.